Qué gusto compartir con ustedes este tiempo de conferencia Más Pasión. Y Más Pasión por Dios hemos estado escuchando y ahora vamos a considerar más pasión para estar con la gente, cerca de la gente. Todos sabemos que la iglesia no es el edificio, quedó demostrado en este tiempo. La iglesia no es la organización, no son las actividades que hacemos, no es ni siquiera la doctrina que predicamos. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, que se mueve aquí en la tierra y que funciona representando a Jesús, al Señor. Y nosotros sabemos que el ser humano es un ser relacional, que necesita de alguna manera al otro. En el encuentro con el otro, el hombre se siente identificado a sí mismo, siente que es quien es porque ve al otro. Alguien dijo, un psicólogo famoso dijo, si no existiera el otro, no sabría yo quién soy, ni siquiera podría definirme como un ser humano. Me defino en tanto y en cuanto estoy con el otro. Por eso el ser humano necesita relaciones íntimas, relaciones profundas, relaciones duraderas. Pero esas relaciones son entre persona y persona. Siempre decimos que la iglesia, lo más importante que tiene, después de su Señor, de Jesucristo como Señor de la iglesia, lo más importante que tiene una iglesia son las personas. Y cuando nosotros descuidamos este concepto de que lo más importante son las personas, empezamos a utilizar tiempo, recursos, esfuerzos en cuestiones que no son el sentido que tiene la iglesia. La iglesia son las personas. Joe Rivas, un investigador y asesor de empresas internacional, él escribió un artículo acerca de las 6 necesidades de todos los seres humanos. Y las empresas que producen servicios o producen productos que satisfagan esas necesidades deben estar encuadradas dentro de estas 6 necesidades básicas del ser humano. Y él habla de la necesidad de certeza que tiene el hombre, la necesidad de encontrar variedad, y por eso los productos van cambiando y los servicios se van ayornando. El sentido de significancia que tiene el hombre es una necesidad que tiene, necesidad de crecer, de superarse y necesidad de contribuir, de sentirse útil. Pero la cuarta necesidad que él menciona, yo la dejé para el final, pero la pone en cuarto lugar, es la necesidad de conexión y relación, es decir, encontrarse con el otro. Interesante, es una necesidad básica del ser humano. Y sabiendo esto, nosotros vamos a la Biblia y encontramos que esto no lo inventó ningún investigador, ni asesor de empresa, ni mucho menos. Esto viene desde el mismo comienzo de la raza humana. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Adán estaba solo allí y entonces aparece la primera sentencia creacional que dice así: dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y aunque esta sentencia la solemos aplicar exclusivamente al matrimonio, sin embargo, esta sentencia es genérica, trasciende el matrimonio. Esta sentencia significa que el hombre solo no está bueno, no está bueno que esté solo. Y cuando Dios dice que algo no es bueno, no es bueno. Pasa el tiempo y nace Caín y Abel, y Caín tiene envidia de Abel y lo mata. Y viene Dios y pregunta, ¿dónde está tu hermano? El interés de que el hombre satisfaga la necesidad de estar con el otro es un interés de Dios. Primero, no es bueno que esté solo, y luego aparece la sentencia esta, o la pregunta esta, que aparece en el mismo Génesis, en el comienzo, es Dios preguntándole a Caín, ¿dónde está tu hermano? La actitud del hombre es siempre la misma. Caín responde a esta pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El egoísmo del hombre le ha llevado a ir en contra de lo establecido por Dios, que es encontrarnos, que es estar juntos, que es preocuparnos unos por otros. Caín dice, yo no soy guarda de mi hermano.
esta pregunta que se contesta a sí misma, porque es una pregunta que sin darse cuenta, Caín hace una pregunta retórica que tiene la respuesta en sí misma. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta de toda la Biblia es sí, sos guarda de tu hermano. Sí, debes cuidar a tu hermano. Sí, debes estar cerca de tu hermano. Así que en el Evangelio nosotros encontramos que Dios responde a esta necesidad del ser, de encontrarse con el otro. Cuando el hombre peca, se ofende a Dios, desobedece a Dios, Adán y Eva, cuando caen en la tentación, se les genera 3 cortes en las relaciones. En primer lugar, Adán y Eva cortan la relación con Dios, porque se esconden de Dios. Después cortan la relación consigo mismo, porque se ven desnudos y se les da vergüenza. Y luego cortan la relación con el otro, porque Adán dice, la mujer que me diste, es decir, la alejó, la sacó de su intimidad, de su círculo de relaciones. Pero el Evangelio viene para cubrir esto y la iglesia debe funcionar en unas relaciones interpersonales en armonía. Como dice el salmista, es bueno y delicioso que los hermanos habiten juntos y también en armonía. Esa es la idea en el texto hebreo. Así que, hecha esta introducción, nosotros pensamos que cuando miramos la situación actual que nos toca vivir y ante la necesidad de vivir en contacto con el otro y ante la experiencia que estamos viviendo de cuarentena, de alguna manera de alejamiento obligatorio de los demás y tener que vivir encerrados, la iglesia de Jesucristo debe actuar para cubrir esta necesidad que el ser tiene, que el ser humano tiene, que los hermanos de la iglesia tienen, esa necesidad de cercanía. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo Jesús, yo estoy en medio. Ahora, ¿cómo debe hacer la iglesia para estar cerca de la gente? Esa es la pregunta, porque el tema es cerca de las personas. Ahora, ¿cómo hacemos? Lo primero que debemos mirar es cómo lo hizo Jesús. Porque nosotros somos seguidores de Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, dijimos recién, lo dice la Escritura. Nosotros somos embajadores de Dios, eso dice la Biblia. Así que cuando queremos actuar como Jesús actuó, debemos mirar en el Evangelio cómo se manejó Jesús. Y aparece allí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, dice, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. El Señor ve a la multitud y tiene compasión. Ahora, la compasión no es lástima. Lástima es ese sentido de mirar al otro y decirle, pobrecito, qué pena que estás así, yo estoy bien y te puedo ayudar. Es decir, ese sentido que le llamamos asimétrico. Yo estoy en una posición mayor, tú estás en una posición menor, yo te voy a ayudar porque soy bueno, porque tengo y tú no tienes y estás en necesidad. Eso es lástima. Compasión es ponerse a la par del otro, sentir dolor por el dolor ajeno, llorar, como dijo Jesús, con los que lloran e identificarse con la necesidad del otro y cubrirla. Eso es compasión. Vamos a mirar algunos ejemplos en donde Jesús se acercó a las personas para que podamos tomar una perspectiva correcta de cómo nosotros tenemos que acercarnos a las personas. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, dice el texto, capítulo 15, versículo 2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Fíjense qué interesante. La mirada de los fariseos y de los escribas sobre Jesús, sobre el accionar de Jesús, es verlo a Él como quien está con los brazos abiertos, recibiendo a pecadores. Dice, los recibe y come con ellos. Es decir, tiene una relación de intimidad, de cercanía. En este tiempo que vivimos y en la sociedad en la que nos toca actuar,
Hay muchos rechazados por pecados conocidos y a veces no tan conocidos. Pero cuando el pecado es conocido y es público, la gente lo marca, lo señala, lo separa y no se acerca. Miren, nosotros debemos recordar que no somos tan pluscuamperfectos como decía Alberto Cortés en su poema. Que no nos pase como a los puritanos, que se sentían mejores que los demás, que se sentían que ellos no eran tan pecadores. Y a veces utilizamos nosotros también esta idea, no me junto con los del mundo, como si la gente que no tuviera a Cristo son de una categoría inferior. Y como decía Spurgeon, si no estoy en la peor de las condiciones que los pecadores están, es solo por la gracia de Dios. Así que Jesús se acercaba a pecadores y comía con ellos. Y nosotros a veces los alejamos tanto y la gente nos ve como si somos casi de una secta, en donde no tenemos una relación de cercanía. Ahora, Jesús no solamente aceptaba al pecador, pero eso no significa que compartía sus pecados, ni que aceptaba y aplaudía sus pecados. Y aquí debemos hacer esta diferencia. Nosotros debemos abrazar al pecador, recibirlo con los brazos abiertos. Y eso no significa que estemos de acuerdo con lo que esté haciendo. Eso es lo que hace Dios. Dios siempre va a abrazarnos con su gracia. Cuando el muchacho de la parábola del hijo pródigo volvió después de haber andado perdido y gastado todo y malgastado y avergonzado a la familia, cuando regresa, el padre lo recibe con un fuerte abrazo y le hace una fiesta y organiza todo una bienvenida. Pero no significa que le estaba diciendo, qué bien lo que hiciste. No, estaba mal lo que hizo. Pero como el muchacho se arrepintió, es la única condición que Dios pone. Pero no es la condición que nosotros debemos poner para encontrarnos con los pecadores. Ellos deben arrepentirse. Cuando un pecador se arrepiente, Dios le recibe. Pero hasta tanto se arrepienta, nosotros debemos tener una actitud de compasión y de decirle que estamos para ayudarle. Aceptaba al pecador, eso debe hacer la iglesia. Hace muchos años yo estaba de misionero en Brea Pozo, en Santiago del Estero, y lo he contado alguna vez esta historia porque nos sucedió, estábamos construyendo el templo, el segundo templo. Teníamos un templo pequeño, hicimos un templo alrededor del templo pequeño, de modo tal que el templo pequeño nos quedaba como lugar de reunión mientras se construía lo de alrededor. Y en un momento tuvimos que sacarle el techo al templo pequeño para poner el techo grande. Y las puertas estaban abiertas y estábamos a cielo abierto. Y era ya una tardecita, casi oscureciendo. Y pasó un muchacho que estaba borracho y paró su bicicleta frente a la puerta del salón y nosotros estábamos cantando, estábamos en la cena del Señor. Y en ese silencio que se produjo luego de la canción, se escuchó en voz muy fuerte que el muchacho que estaba en su bicicleta gritó, «Pecadores contemplo». Y se produjo un silencio y como asombrados algunos. Entonces yo me paré y dije, ¿qué razón tiene este muchacho? Él ha dicho una gran verdad. Nosotros somos pecadores y estamos dentro de este templo. Porque el templo no nos santifica. Porque no nos hace mejores la iglesia, ni la religión, ni siquiera leer la Biblia nos hace mejores. Lo que nos hace mejores es cuando aceptamos que Jesucristo limpie nuestro corazón, transforme nuestra vida y el Espíritu Santo venga y produzca en nosotros una regeneración y una nueva vida. Pero si no fuera por esa obra bendita de Jesús, seguiríamos en la misma condición o peor. Así que, aceptar al pecador. Pero en segundo lugar, Jesús visita al despreciado. Se acerca al despreciado. En Lucas capítulo 19 está la historia tan conocida de Jesús y Zaqueo. ¿Se acuerdan? El texto número 5 dice que cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Jesús iba entrando a Jerusalén y grandes multitudes le seguían.
Y Zaqueo quería ver a Jesús, pero Zaqueo era un jefe de los publicanos, y era un hombre ladrón, y era un corrupto, conocido, público, y nadie lo dejó que se acerque a Jesús. Así que Zaqueo se subió a un árbol, a un pequeño sicómoro, quizás un paraíso, de estos que conocemos, paraíso japonés, y desde allí estaba espiando, mirando, y cuando Jesús pasó debajo de ese árbol se detuvo y levantó la vista. Y siempre pienso que si hubiera sido yo el que pasaba por ahí, hubiera levantado la vista y le hubiera dicho: Zaqueo, deja de esconderte, ya todos te conocemos, sabemos que sos un ladrón, un corrupto, y lo hubiera avergonzado. No es eso lo que hizo Jesús. Nunca Jesús avergonzó a las personas. Nunca Jesús se rió de las personas. Nunca las señaló públicamente, sino que la voz amorosa de Jesús y su corazón lleno de gracia y de compasión le hizo una invitación: Zaqueo, voy a ir a tu casa. Voy a ir a estar en tu comedor, en tu living. Voy a conversar con vos. Voy a ayudarte, Zaqueo. Y dice el texto: hoy voy a quedarme en tu casa. En este tiempo que vivimos, hay muchos que se sienten despreciados porque nadie les presta atención. Hay personas que fueron señaladas por sus pecados. Hay personas que fueron discriminadas, que fueron abandonadas. Hay personas que necesitan que vayamos por ellas, que las llamemos, que las visitemos, que les mandemos un WhatsApp, que nos conectemos por las redes sociales, que podamos decirles: yo quiero estar cerca tuyo, yo quiero acompañarte, yo quiero que sepas que contás conmigo. ¿Cuántas personas están en una situación de abandono? Y en este tiempo que vivimos, todos estamos necesitando que alguien piense en nosotros, que nos llame, que nos mande un mensaje, que podamos sentir que de verdad valemos para otros. Eso es lo que la gente necesita. Y no debiéramos quedarnos nosotros en esa posición de comodidad, en donde no me importa el otro. Si yo estoy bien, no hay problema. No es así. No es lo que hizo Jesús. Él estuvo dispuesto a ir a la casa de Zaqueo. Y claro, cuando fue a la casa de Zaqueo, la gente no lo felicitó a Jesús. La gente lo criticó a Jesús. La gente no quería que Jesús vaya a la casa de Zaqueo. Y Jesús siempre se manejó con la verdad y con la gracia. Porque, como dice el texto de Juan, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Y ese corazón lleno de misericordia y de gracia hizo que Jesús fuera a la casa de Zaqueo. Y no está el relato, cómo me encantaría saber de qué conversaron. Pero lo cierto es que aunque no está el relato de la conversación, vemos el resultado en la vida de Zaqueo. Fue transformado y devolvió lo que había robado y ayudó a los pobres. Porque cuando Jesús interviene en la vida de las personas, todo cambia. Pero para que Jesús intervenga en la vida de las personas, vos y yo tenemos que estar cerca de las personas para compartirle a Jesucristo. No para compartirle un discurso, una doctrina, sino para compartirle a Jesucristo. La persona de Jesús tiene que estar reflejada en nuestra vida. La manera de pensar de Jesús debe ser nuestra manera de pensar. La manera de hablar con las personas debe ser la manera que Jesús tenía. La manera de tomar decisiones, la manera de opinar, la manera de dar, la manera de compartir debe ser como la que Jesús tenía. Y cuando así sucede, las personas se sienten acompañadas. Las personas se sienten que tienen valor y las personas van a volver a Jesús. Y nuestros hermanos van a ser edificados. Así que en primer lugar Jesús aceptaba al pecador, visitaba al despreciado, pero también Jesús proveía a las necesidades. En el relato de Marcos capítulo 8 versículo 2 dice que Jesús, habían estado las personas con él varios días escuchándole. Y dice el texto de Marcos 8:2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús está pensando en la necesidad física, material de estas personas. Por muchos años se discutía, ahora no tanto,
si la iglesia tiene que hacer una acción social de ayuda para satisfacer las necesidades de las personas. Y por mucho tiempo, estos dos conceptos quedaban en los extremos. Había quienes decían que solamente había que predicar el Evangelio y otros decían que había que hacer acción social. Y entonces se separaron los grupos, pero pasó el tiempo y algunos revisaron nuevamente el texto bíblico y pudieron observar y darse cuenta que cuando Jesús daba discursos y predicaba el Evangelio, estaba pensando también en las necesidades de las personas. Y aquí está claro el texto. Dice, tengo compasión de la gente. Ya hace 3 días que están conmigo. Lo estaban escuchando. Estaban escuchando la doctrina de Dios, el mensaje de Dios, el Evangelio. Pero estas personas tenían hambre. Y Jesús dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y Jesús multiplicó panes y peces para darles de comer a estas personas, para satisfacer sus necesidades. Y hay muchos que necesitan que se les pueda suplir estas necesidades. Algunas son necesidades básicas y otras no tan básicas, pero son necesidades. Y quienes necesitan satisfacer necesidades básicas nos presentan una gran oportunidad para compartir de Jesucristo, para mostrarles el servicio cristiano, para mostrarles la generosidad de las personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, para mostrarles cómo es Jesús, porque Jesús siempre estuvo cerca de las personas. Por eso debemos estar atentos, muy atentos, a qué necesitan las personas que nos rodean, qué momentos difíciles están transitando. Algunos tienen la experiencia de vivir la muerte de un ser querido. Allí hay una necesidad de acompañar, de estar con ellos, de llamarles, de hacerles sentir que nosotros estamos dolidos también. A veces hay accidentes. Las personas tienen accidentes en la ruta, en la vía pública y necesitan la ayuda. Personas que están en situaciones de separarse de sus matrimonios. Por supuesto que Dios no lo aprueba, pero una vez que ya lo hicieron, hay que acompañarlos. Algunos pierden su trabajo y están en necesidades y nosotros debemos ayudarles, a veces económicamente, a veces con nuestras capacidades de contacto con otros, poder ayudarle a conseguir un nuevo empleo. A veces hay que enfrentar situaciones de enfermedades terminales en las personas que estamos acompañando o en seres queridos de esas personas. Y entonces se produce un gran sufrimiento, un gran dolor. Allí es donde Jesús estaría presente. Allí es donde la iglesia tiene que estar presente. Allí es donde vos y yo tenemos que estar presentes. No puede pasar la necesidad del otro desapercibida por mí. No puedo ser indiferente. No puedo hacer como si no pasara. La necesidad del otro debe ser mi necesidad. Tengo compasión, dijo Jesús. Me duele el dolor ajeno. Y eso es lo que debemos hacer. Tantas veces hemos leído la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue encontrado por ladrones, los cuales hiriéndole le despojaron y le dejaron medio muerto. Y un sacerdote que pasaba viéndole, siguió de largo. Y un levita que pasaba viéndole, pasó de largo. Eso es lo que Jesús enseñó que no se debe hacer. Pero un samaritano que iba de camino viéndole, fue movido a misericordia y bajó de su cabalgadura y curó sus heridas con aceite y vino y luego lo puso sobre su cabalgadura y le llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamele, y le dio 2 denarios y si algo gastare de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ese es Jesús y su manera de actuar. Eso es como Jesús espera que nosotros actuemos con nuestro prójimo, con el que tenemos cerca. Así que Jesús no dejó a ningún necesitado abandonado. Y eso es lo que nos enseñó. Por eso debemos nosotros estar atentos. Hay gente que no tiene necesidades básicas, pero son necesidades. Se van a mudar y necesitan que alguien les ayude a cargar sus muebles. Se van a mudar y necesitan que alguien les ayude a encontrar
un vehículo para hacer la mudanza. Nosotros debemos estar atentos. Hay personas, hay adolescentes y jóvenes que están por rendir un examen y necesitan ayuda y necesitan apoyo. Si yo no se los puedo dar, buscaré a alguien que les pueda ayudar, pero estaré atento. A veces hay personas que se tienen que hacer estudios médicos y no saben cómo pedir sus turnos porque son personas mayores. Ahí tenemos que estar. Hay veces que hay que hacer trámites por internet y es tan difícil y tan engorroso. Y las personas que han pasado los 50 y los 60, que no les es fácil hacer este tipo de trámites. Muchachos y chicas, ustedes que son jóvenes, pueden hacerlo. Hay que estar dispuestos. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo hubiera hecho. Estar cerca de la gente es estar para ayudar, es estar para acompañar, es estar para servir, es estar para mostrar que Jesús está presente. Debemos estar cerca de las personas para servirles, como lo hizo el Maestro. Por eso ese texto que tanto hemos aprendido y repetido de memoria debe ser nuestra experiencia. Y a modo de conclusión quiero decirles, Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es Jesús, quien estuvo para servir, estuvo para estar cerca de la gente y estuvo cerca de nosotros, para ayudarnos y para hacernos nuevas personas que podamos ahora representarlo. Quiero desafiarte a que este tiempo que quede de cuarentena, de pandemia, y cuando pase esto, nunca olvidemos que estar cerca de las personas es lo que Jesús hizo y lo que Jesús espera que vos y yo hagamos hasta que el Señor venga por nosotros. Quiero desearte que esta palabra que hemos leído y escuchado podamos seguirla y obedecerla para gloria de Dios y para bendición de las personas con las que tenemos algún contacto. Que Dios te bendiga. Un abrazo desde la virtualidad.